Hola, les habla Juan Menares, docente del Instituto de Medicina Natural y socio activo de Naturópatas para Chile, ONG. Y en esta oportunidad les vengo a enseñar un poco de lo que es la doctrina térmica y su aplicación en la salud a través de esta masterclass, que es más que nada también para poder mostrar un mundo bastante amplio de lo que es la doctrina térmica y a una persona muy importante para nosotros como naturópatas y nuestra profesión, y también en Chile como un gran prócer tanto de la naturopatía, tanto como un miembro de la sociedad civil bastante activo en cuanto a la promoción de la salud a través de todo lo que él comprende de que es esta energía vital a través de la estimulación de los agentes de la naturaleza. Entonces, en esta clase, en esta masterclass en la cual les voy a estar compartiendo con ustedes en esta oportunidad, vamos a poder abordar estas técnicas, estas prácticas, esta filosofía y claramente lo que es la vida de Don Manuel de Saeta, porque acá no se separa la obra del autor, van de la mano. Manuel de Saeta dejó todas sus prácticas, todas sus filosofías y todas sus teorías basadas porque él las vivió. Estuvo enfermo, acudió a la medicina alópata, no tuvo mejoría, acudió, o el naturismo, mejor dicho, llegó a su vida y ahí le encontró toda esta magnificencia de lo que es esta práctica que él la denominó como doctrina térmica, entendiendo de que existen temperaturas en el cuerpo en las cuales cuando se alteran, principalmente pasando a ser una fiebre, empiezan los efectos patológicos o empiezan los efectos de debilitamiento de esta energía vital y con ello mismo el asentamiento de las patologías, de los microbios, de los virus y también de los factores psicológicos. Porque uno dirá, ok, el naturismo, la doctrina térmica puede trabajar el campo físico, la desintoxicación y todo, pero por consecuencia la mente, nuestras emociones también van a tener una repercusión y se van a estar eh, moviendo y estimulando para poder obviamente evitar su estancamiento, ya que todo lo que se estanca se enferma y cuando se enferma empieza a producirse un desequilibrio mucho mayor en la salud. Entonces aquí podemos ver una foto de don Rafael Lezaeta Pérez Cotapos, hijo de don Manuel Lezaeta, quien nos habla en su libro La salud por la naturaleza, que es una recopilación de muchas teorías de grandes naturistas y naturópatas del mundo y obviamente su padre. Él nos cuenta de la doctrina térmica de esta forma, dice, existe una ciencia que descubierta, experimentada y perfeccionada por enfermos, y aquí al tiro hacemos un énfasis en que la doctrina térmica, y en este caso las prácticas que Manuel Saeta promulga, fueron redescubiertas o fueron planteadas por personas que estuvieron enfermas, personas que padecieron algún tipo de enfermedad por las cuales se debilitó su energía vital o incluso estuvo en riesgo su propia vida. Entonces, a través de este concepto del que yo estoy enfermo y practico la medicina en mi propio cuerpo, ellos practican esta teoría que es la doctrina térmica. Continúa y dice, enseña el concepto filosófico y los métodos que a ellos les sirvieron para sanarse de terribles e incurables males, entendiendo de que en la edad o sea, en los años en que Manuel Saeta estuvo acá en Chile y en la antigüedad, habían males o patologías completamente incurables. Personas fallecían de lo que ahora, un ejemplo, se puede trabajar solamente con un medicamento, con una terapia de antibióticos o incluso con la prevención, que es el mejor agente terapéutico que una persona puede tener. Y después continúa y dice, y encontrar la salud plena a través de toda esta sanación de estos terribles males, y se llama doctrina térmica y se define como aquella que enseña al hombre a mantener o recuperar su salud mediante el equilibrio térmico del cuerpo. Algo que al principio nos choca un poco porque no podemos unificar esta terminología de equilibrio térmico, salud y todo lo que vamos a ver a continuación, pero aquí obviamente entendemos que es una visión desde la vereda de Manuel de Saeta, desde su percepción de lo que es la salud y la enfermedad. Los naturópatas y naturistas de vieja escuela solían ser un poco centristas en sus prácticas y bien ortodoxos en cuanto a los parámetros que hay que mantener para estas prácticas. Pero ahora nosotros, naturópatas de nueva escuela, entendemos de que hay que unificar tanto los tratamientos alopáticos, naturopáticos, psicológicos y en general todo lo que tenga una repercusión en todo lo que es el área de la salud de la persona, no solamente en el cuerpo físico, sino también en el mental, en el emocional e incluso el espiritual. Entonces
Rafael Lesaeta aquí ya plantea esta práctica que viene a ser una medicina de enfermos para enfermos, como lo plantea Manuel Lesaeta en su libro. Y en su mismo libro describe que la doctrina térmica ha sido comprobada por la revelación del iris de alrededor de 70.000 enfermos, observados en los diferentes procedimientos curativos, cómo fue cambiando el iris de estas personas a través de la hidroterapia, la aeroterapia, la geoterapia y así otras prácticas que Manuel de Saeta dejaba indicados a sus consultantes. Acá nosotros podemos inferir de que la doctrina térmica ortodoxa pase a ser la estimulación de la energía vital del cuerpo, pero una doctrina térmica más avanzada ya con el tiempo empieza a implementar plantas medicinales, empieza a estimularse con, o sea, perdón, impregnar ejercicios y ciertos ejercicios que se tienen que hacer para poder estimular esta energía vital. Entonces, la doctrina térmica se plantea que es un desarreglo funcional del organismo por desequilibrio térmico del cuerpo. Y es la naturaleza y esta característica es del estado del enfermo, sin distinción de nombres o síntomas. Entonces acá nosotros ya salimos de esta terapéutica de la enfermedad en la que nosotros definimos que un consultante puede tener una gastritis, una hipertensión, una pielonefritis o cosas puntuales. Acá nosotros vemos a la persona en su totalidad, en su dimensión amplia de existencia. Entonces, así la doctrina térmica unifica y sintetiza los principios postulados y enseñanzas de muchas escuelas de la antigüedad donde practicaban baños de contraste, donde practicaban baños de agua helada, la estimulación por el aire y el sol y todas estas prácticas para poder ser unificadas en estos momentos por Manuel Lesaeta. Entonces acá Manuel Lesaeta asume que su teoría y su práctica no fue nada más que la recopilación de todas las prácticas que ya tenían, que estaban en la antigüedad, o bueno, tampoco tan antigüedad, porque entenderíamos que el padre Tadeo eh, estaba más cercano a nuestra época de lo que ya vendría siendo Galeno, de lo que vendría siendo Hipócrates, claramente. Entonces, como una persona importante, tanto a un nivel como profesión naturopática o naturismo o incluso lo que es el estudio de derecho para ser abogado acá en Chile en sí, podemos entender de que el Diario Austral de Temuco describe a Manuel Lesaeta de esta forma. Chileno ilustre, enaltecido por su obra, fue líder apóstol y mártir de la medicina naturista en Chile, valor intelectual que supo vincularse al reconocimiento de la gratitud espontánea de millares y millares de sus semejantes. Esto fue presentado en el Diario Austral de Temuco el 27 de septiembre de 1959, en el cual ahí Manuel Lesaeta ya había partido de este mundo, por eso tuvo ese reconocimiento después de eh, varios instancias importantes en las cuales tuvo Lesaeta, en este caso en el extranjero y en este caso en nuestro país. Entonces, perdón, cuando Manuel Lesaeta era muy pequeño, ya él pudo tener el agrado de poder convivir mucho al lado de su madre, teniendo una conexión bastante especial con ella, la cual se refería de que su hijo era una persona muy sensible, que era una persona muy cercana a la naturaleza desde la base de sus conocimientos y de su vida, y en un momento con todas estas aptitudes que tenía basalmente Lesaeta, perdón, decide estudiar medicina en la Universidad de Chile. Cuando estudia medicina, Lesaeta obviamente investigó, consultó todo lo que eran los tratamientos, las vacunas, las drogas, la supresión de la sintomatología, todo lo que él más adelante iba a comprender que estaba un poco errado desde la visión naturopática o naturista de esos tiempos, que quede bien claro. Entonces acá Manuel Lesaeta estudia, se adentra en la medicina y obviamente también al ser un joven empieza a descubrir la vida y en esos momentos se enferma y al enfermarse empezó a tener unas molestias generales, dolor de estómago, manifestaciones catalogadas como problemas, como enfermedades sociales principalmente, en las cuales le impidieron continuar sus estudios de medicina en la Universidad de Chile. Entonces, hasta allí en un momento de que empezó a hacerse exámenes clínicos, radiografía, el uso de venenos para poder diagnosticarlo con sífilis y gonorrea, unas patologías en las cuales no había remedio en esos tiempos, por lo cual Manuel Saeta estaba en riesgo de morir a corto plazo por estas patologías tan complejas. Pero Manuel Saeta claramente
claramente no se echó a morir solo por el diagnóstico. Empezó un tratamiento con diferentes personas de su facultad, con la facultad, entendiendo que eran catedráticos de medicina en Chile, en los cuales en un momento lo único que, lograron hacer fue inyectar más venenos, inyectar más vacunas, de todo este proceso para poder ver la reacción que tenía Manuel Saeta a las diferentes patologías que presenta la sífilis y la gonorrea, como lo podemos imaginar y ver en la imagen que está acá en la pantalla. Entonces aquí podemos entender que en un momento muchas de estas personas que padecen esta patología y Manuel Saeta se rindieron, se dieron por vencidos. Y aquí, como lo dice él, se dio por vencido librarse de los males que él padecía. Entonces se resignó a morir a corto plazo. Entonces podemos entender de que muchas personas pasaron por este tipo de consecuencias, por incluso nosotros sabemos claramente de que la sífilis y la gonorrea tiende a ser más por contacto sexual, pero en esos tiempos era por era por inyecciones, era por una herida o era por varias contaminaciones cruzadas que puede existir incluso en el propio estudio de la medicina en una universidad, que en esos tiempos no habían tantos estándares de área limpia, área sucia y antisepsia y sepsia y todo lo que nosotros sabemos que en este momento se mantiene en un hospital al tratar con cualquier consultante la patología que sea, claramente. Entonces, cuando ya Manuel Saeta se rindió y dijo ya no puedo más, o ya no quiero más incluso con esta patología, se asienta en Concepción, en un balneario de Concepción, donde él aquí dijo, son mis últimos días, vamos por lo menos a disfrutar, estar en la playa, tranquilo, para no tener tanto caos en su mente. Entonces, dentro de este balneario empieza la más útil de todas sus vivencias como persona y tanto como profesional y como un alma que nos va a enseñar muchas cosas en la actualidad. Entonces, Manuel de Saeta se dio cuenta de que iba caminando y una persona que era un monje coloca su mano en su pecho y le comenta y le dice, ¿has venido a verme? Y Manuel Saeta, con su cara muy cansada, los ojos ojerosos, con su ímpetu muy cabizbajo, lo queda mirando como sin respuesta, y antes de decir cualquier cosa, el padre Tadeo le dice, anda a mi consulta, porque si no te pones en mi tratamiento te vas a morir luego. Entonces Manuel Saeta claramente, como cualquiera de nosotros, quedaría bastante impactado de por qué una persona, sin saber su nombre, sin hablar con él, pudo identificar que estaba en riesgo su salud, ya de que se iba a morir claramente. Entonces ya empieza esta intriga de Manuel Saeta al saber por qué él pudo darse cuenta de esta característica que estaba pasando con la salud de él. Y es así, donde pasan los días, pasa el tiempo, y ya Manuel Saeta, como él mismo dice, rompió su orgullo, que lo dejó de lado como estudiante de medicina, en el cual decía, ¿cómo yo me voy a atender con un no médico? Con un monje que atiende el alma, que ve otras áreas, no que trabaja directamente la salud. Pero él dijo, pero bueno, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a causar de malo esto? Entonces va donde el padre Tadeo y escucha la buena nueva, como él menciona, y dice que lo sanaría de sus patologías siempre y cuando se sometiese con constancia al tratamiento que el padre Tadeo le iba a indicar. Y ese tratamiento nosotros nos preguntaríamos qué es, qué tipo de planta o qué tipo de pastilla o qué inyección o qué le dejó el padre Tadeo, qué es lo que nosotros siempre solemos interpretar. Pero en cambio el padre Tadeo le dejó caminatas al alba descalzo sobre el rocío de un pasto, de un parque. Y después de eso le hacía ascender los cerros, que en este caso estamos viendo el cerro Mutrún desde la playa Quivolvo. Y ahí nosotros podemos entender que fue un tratamiento completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados y a lo que claramente Manuel Saeta en esos momentos estaba acostumbrado. Entonces le hizo subir un cerro, caminar al rocío, y al bajar el cerro tenía que hacer chorros de agua fría para continuarlo con paquetes húmedos y baños de vapor. Entonces todo un tratamiento bien complejo que claramente después nosotros los vamos a ir decodificando del por qué cada uno de estos factores. Entonces, cuando ya Manuel Saeta empieza el primer día, siente un cambio, segundo día siente más cambio, y en los primeros cambios no fueron fisiológicos de las pústulas que tenía su cuerpo por la sífilis gonorrea o del decaimiento, sino era su mente. Él sintió que su mente y su ímpetu estaba cada vez más, más estable, tenía más energía y todos los factores, pero
se daba cuenta de que los síntomas basales de su patología, que era la sífilis y la gonorrea, como ya lo dijimos, empezaron a tener un recrudecimiento de esos síntomas. Entonces Manuel Azaeta queda completamente anonadado y dice, pero ¿por qué está pasando esto? Si yo me siento bien, tengo más ánimo y todas las cosas, ¿por qué me estoy enfermando más de lo que ya estaba? Entonces, alarmado, acude donde el padre Tadeo y le dice, me estoy pudriendo, padre. Entonces, cuando murmura Manuel Azaeta, de inmediatamente el padre Tadeo lo mira y la respuesta lo dejó al lado a él y le dice, muy bueno que te esté pasando eso. ¿Por qué? Porque la naturaleza está expulsando de tu cuerpo las impurezas que la medicina echó a la sangre. ¿Cuántas veces nosotros atendemos a un consultante o nosotros mismos vamos a algún médico, cualquier tipo de tratamiento, y nosotros tenemos toxemia basal, impurezas en nuestro cuerpo que reaccionan a diferentes tipos de tratamiento, por lo cual no todos los tratamientos tienen que ser los mismos para todas las personas porque dependen de unas condiciones fisiológicas para poder ver esto. Pero continuamos con lo que nos compete en este momento. Entonces, ante la sorpresa de lo que le dijo el padre Tadeo, le dice a Lesaeta que tiene que persistir con constancia, tiene que seguir en este camino y no lo puede abandonar. Entonces, así es como ya Manuel Saeta se cura de sus patologías, se cura de sus condiciones y empieza a postularse por una vida a través de la medicina natural, que fue practicada, como él ya entendió por mucho tiempo, por sacerdotes egipcios, por sacerdotes caldeos, por los Vedas, por la medicina china, por varias culturas antiguas y primigenias en cuanto a es la civilización en la que nosotros estamos en estos momentos. Incluso enfermos que fueron Prisney, Sebastian Ney, Luis Cuñé, Arnold Rickley, Adolf Jazz y incluso el padre Tadeo pudieron vivenciar estos tratamientos con su propia energía vital y claramente con la propia mejoría de su salud con el progreso de sus tiempos. Y a través de eso, Manuel de Saeta unificó todos estos conocimientos y postula la medicina natural al alcance de todos, donde es la ópera magna y la tesis de la doctrina térmica como tratamiento de la salud. Y esta doctrina térmica viene desde el 460 a.C. hasta la época actual, e incluso podría decirme que viene mucho más antes. ¿Por qué? Porque nosotros como sociedad actual, nosotros sabemos que Hipócrates es el padre de la medicina, pero si nosotros viajamos un poco más atrás, podemos notar que hay otros próceres de la medicina. En este caso, un ejemplo sería como Imhotep en los egipcios, que fue como uno de los primeros médicos de la humanidad. Entonces acá nosotros podemos remontar de que esta doctrina térmica que le estamos planteando hoy día, 2024, viene desde casi el inicio de la humanidad, porque cuando el humano se empezó a bueno, siempre estuvo alineado con la humanidad, pero con la naturaleza, perdón, pero cuando se alejó de la naturaleza empezaron las patologías más tradicionales como conocemos actualmente, pero cuando estábamos cercanos a la naturaleza, obviamente las condiciones eran completamente distintas porque hay una energía vital, una fuerza vital que es el único agente curativo que nosotros podemos tener en nuestro organismo, porque una planta medicinal, un baño de sol, el agua, la respiración y todo esto es una estimulación de la fuerza vital. Entonces nosotros cuando, un ejemplo, consumimos un fitofármaco, un suplemento alimenticio y todo esto es una estimulación a esta fuerza vital para que tenga una mejor respuesta a las condiciones de desequilibrio, los dolores o las pequeñas o las toxemias que pueden andar en el cuerpo con todos sus problemas. Entonces, mediante las eliminaciones normales, mantenemos esta fuerza vital y esta fuerza vital, cuando nosotros estamos en niveles de toxemia más altos, podemos entender que hay dos tipos de fiebre. Una fiebre destructiva que yace en los órganos internos, como podemos ver acá en la imagen, donde estos órganos, este estómago, un ejemplo, bueno, el estómago está un poquito más arriba, está este estómago, este intestino y este hígado, un ejemplo, están sofocados de temperatura y están haciendo una hiperfunción basal de su condición. Entonces tenemos un órgano que imaginemos que está funcionando al 200% todo el día y con esto está haciendo que se desgaste la energía vital, que tenga una minorización de su funcionamiento y es más, mantenemos una putrefacción intestinal constante. Entonces nosotros imaginémonos personas, nosotros
de esta época, que mantenemos una alimentación muy baja en cuanto a la calidad de los alimentos y más estos alimentos se tienden a pudrir, a tener una putrefacción y una fermentación en todos los intestinos. Entonces, esta fiebre destructiva, para poder, contra, para poder luchar contra ella, vamos a producir una fiebre curativa. Y esta fiebre curativa es cuando la sangre interna de los órganos se va hacia externo, hacia la piel, hacia las manos, los brazos. Y esto descongestiona. Entonces, aquí en ese momento, cuando sacamos la fiebre de interno a externo, hacemos una frotación de agua helada para hacer que esta sangre se vuelva más... se me fue la palabra que iba a mencionar. Que se vuelva más... que no sea tan espesa, pero se me va a acordar. Bueno, en sí, esta fiebre, cuando pasa de destructiva a curativa, entendemos que es una aligeración de los factores patológicos internos y de la fermentación de los alimentos, como ya lo estábamos mencionando anteriormente. Entonces, imaginémonos una persona que no hace ejercicio y que no suda, una persona que no tiende a hacer un aumento térmico en su piel, en su cuerpo. Entonces hay una retención de toxemia y hay una sobrecarga del funcionamiento de los emuntorios, como serían los riñones y en este caso los intestinos, y como segundo emuntorio el hígado principalmente. Bueno, ahí como punto directamente, ahora tomando este factor que las eliminaciones defienden la vida, entonces todo tratamiento de salud tiene que siempre enfocarse en la eliminación de toxemias de la sangre, de los riñones, del hígado, del intestino y de la piel. Si no hay una eliminación de toxemias basal, nosotros entenderíamos de que todo el tratamiento que le vamos a dejar alopático, homeopático, incluso psicológico, va a tener una recepción completamente distinta, porque esas toxemias hacen que los órganos se aletarguen, tengan un funcionamiento más de congestión y acumulación de toxemia. Entonces es bastante importante entender de que todo consultante en su primer tratamiento tiene que desintoxicar tanto el cuerpo físico, el mental y el emocional. No solamente entendemos que las eliminaciones son desde el cuerpo físico, a través de la orina, a través de las heces, del sudor, del hálito, de la boca, y incluso los sueños, como el emuntorio a través de la mente, van a estar ahí trabajando para equilibrar el funcionamiento orgánico del cuerpo. Y todo esto se pesquisa a través de un diagnóstico natural, como Manuel de Saeta lo plantea, pero ya nosotros naturópatas en estos momentos mantenemos el sistema de reflexologías, que el sistema de reflexología entendemos que el cuerpo se expresa a sí mismo en una parte más pequeña, como los ojos a través del iris, como la oreja a través del pabellón auricular, y en este caso los pies en la planta del pie. Todas estas revelaciones del cuerpo nos pueden indicar los niveles de toxemia que tiene cada organismo. Entonces podemos inferir de que el padre Tadeo, cuando vio caminando a Manuel de Saeta por estos pasillos, se dio cuenta solo con sus ojos, solo con su voz, bueno, no sé si lo habré escuchado directamente, pero solo con su ímpetu se dio cuenta de que él estaba enfermo o de que estaba en un estado muy débil de su energía vital. Entonces nosotros como naturópatas, y obviamente algo que les vamos a enseñar a muy grandes rasgos, es lo que es la etiología de la toxemia que puede presentarse en nuestros dos ojos. Estas no son las mismas personas, que quede claro, pero sí son personas que tienen hábitos relativamente parecidos. Entonces vemos que hay inflamaciones, hay acumulación de flemas en ciertos tejidos y todo, y hay ciertas manchas que representan acumulación de residuos en el cuerpo. Y vemos otro iris que tiene el mismo color basal, pero no está tan inflamado, no está tan deteriorado. Entonces aquí podemos inferir que puede ser la misma persona con las mismas constituciones, pero como nosotros vayamos limpiando y estimulando nuestro cuerpo, van a tener una resistencia a la patología de una forma distinta. Porque en este caso, si nosotros tenemos a estas dos personas, ya a las dos personas les damos un ejemplo, 3 litros de Coca-Cola, ya a una le va a hacer más mal que a otra, y en este caso me imagino que todos están pensando cuál de estos dos ojos serían, o sea, de cuál de estas dos personas serían acá, y es la persona de
arriba. Estos ojos que están con manchas, con inflamaciones, que de repente nosotros vemos ojos en la calle o en la publicidad y decimos, oh, qué lindo su ojo, pero realmente tiene unos niveles de toxemia, tiene hartas cosas que nosotros podríamos obviamente inferir en su salud. Y acá es algo que por lo menos está más en boga últimamente, que es un diagnóstico a través de la auriculoterapia. Entonces podemos inferir que en la zona de la parte interna de los órganos internos, que en esta estructura encontramos que están los pulmones, en la zona del cardia, el estómago y en este caso los intestinos, todos estos poros negros que están en esa estructura están enfocados en un alto nivel de toxemia en la zona pulmonar principalmente. Y en este caso aquí tenemos una oreja que está hipertónica con un alto flujo sanguíneo, principalmente a nivel de las manos, y un abombamiento y un abultamiento de la zona del pabellón auricular. Y al todo lo contrario, encontramos una persona que tiene un color más pálido, más estancado, y nos habla de que hay dos condiciones fisiológicas distintas. Entonces, todos los tratamientos no pueden ser los mismos porque claramente todas estas constituciones y estas características reaccionan de una forma distinta a las posibles patologías que vamos a tener. Y a todas las personas, a todos los posibles pacientes que Manuel Lezaeta tenía, les dejaba un tratamiento basal que era principalmente el respirar siempre aire puro, al igual que beber únicamente agua natural, que aquí encontramos que son el principio número 1 y el número 4. Después de eso mantenemos que seguimos con este patrón natural, que es comer productos naturales. En las ayurvedas se recomienda comer alimentos que hayan estado al sol o que hayan estado con la energía del sol por último, dentro de las últimas 24 horas en sí. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Cuántas comidas empaquetadas no tenemos? Entonces, ahí hay que replantear también este concepto de que no todo alimento es bueno porque también necesita ciertas condiciones para tener una energía estable para el ingreso en nuestro organismo en sí. Continuando con uno de los principios que aquí Elizabeth le indica a sus consultantes, será dominar las pasiones, no mantenerse ociosos nunca y vestir sencillamente y con holgura y el cultivo de las virtudes. Entonces aquí entramos ya en factores psicológicos y emocionales que evitan que nosotros tengamos desbordes emocionales o que nos tiendan a desequilibrar nuestro organismo. Entonces es muy importante mantener siempre un control de lo que es nuestro ímpetu, de nuestra mente, nuestra emoción y nuestro cuerpo. Entonces el control de los sentidos, como es algo que se ha promulgado en muchas de las culturas antiguas, que es mantener esta racionalidad y control de nuestros ímpetus en sí. Y este ya es un tratamiento en el cual un ejemplo podemos hacer nosotros ahí nosotros mismos, que se llama las 6 frotaciones o todo un circuito de frotaciones, las cuales tenemos que proceder para poder sacar la sangre interna y llevarla a externo y así descongestionar esta sangre. Ahí estaba la palabra que se me había olvidado anteriormente, descongestionar la sangre. Entonces aquí lo que se hace principalmente es que una persona principal, ojalá que pueda hacer, después de hacer ejercicio o alguna actividad física en la cual la persona tiene un aumento de irrigación sanguínea considerable en su cuerpo por obviamente el ejercicio, pasa a hacer una frotación con un paño con agua helada desde la pierna derecha, desde el pie hacia arriba y desde la pierna izquierda hacia arriba y después al centro y después lo mismo hacia la zona superior, hacia los brazos. Entonces estas frotaciones pueden estimular la correcta circulación de la sangre y la estimulación de la linfa y con todo ello la depuración de este organismo que tiende a estar toxémico porque la piel no tiene una buena irrigación y una buena estimulación de la eliminación de estas toxemias basales. Entonces nosotros aquí mismo hagámonos un feedback a nosotros. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la piel reseca, o hay manchas, o hay granos, o hay estructuras que están un poco más rasposas, o que nos pican incluso, o que incluso hay más cantidad de olor? Todo eso nos está indicando de que nuestro organismo está eliminando toxemias por la piel, y esta toxemia es la que si se estanca va a tener una acumulación en ciertos órganos. Un ejemplo, imaginémonos una persona que trabaja en el sur con un
una chaqueta impermeable y llueve y todo el día y camina y suda y suda. Entonces la persona no está haciendo una eliminación del sudor por la piel y la puede estar recirculando, la puede estar reabsorbiendo y eso después termina produciendo metabolitos de residuos en el riñón y la vejiga, produciendo incluso cálculos. Entonces factores que nosotros ni siquiera nos hubiésemos preguntado, ni siquiera nos hubiésemos imaginado que era por un factor de que es la piel la que está afectando al riñón, porque incluso se le conoce a la piel como el segundo riñón y como obviamente es estimulada por el agua, por el consumo correcto de agua en el día, entendiendo de que no todos debemos consumir las mismas cantidades de agua. Hay ciertas constituciones que tienden a necesitar menos agua y otras que necesitan más agua dependiendo del funcionamiento orgánico y fisiológico que están teniendo. Pero siempre el agua es un agente de salud. El agua fría principalmente porque estimula la fuerza vital. Imaginémonos nosotros cuando vamos a la playa, a un lugar del sur de Chile que es muy helada el agua, entramos al agua, nos bañamos y todo el tema, y al salir tenemos la piel roja y tenemos incluso calor. No es una sensación tanto de frío congojante, sino es calor. Eso está activando la energía vital y la estimulación de la piel y con esto la eliminación del calor interno hacia la zona más externa de las manos o sea, de las manos, los brazos, las piernas, la espalda y el cuerpo en general, la piel, ¿ya? Entonces, perdón, acá va otra forma terapéutica que tiene Manuel Saeta, que también incluso es por el frío, que son el uso de los cataplasmas de barro. Estos cataplasmas tienen la característica fundamental de poder extraer la inflamación a través de dos principios particulares: la absorción la absorción del calor inflamatorio y la absorción de energía telúrica que es producida por el sistema nervioso a través de los minerales que tiene el barro y todos estos temas. Pero yéndonos ya en palabras más precisas, los cataplasmas funcionan de una forma de regeneradores, refrescantes, desinflamantes, descongestionantes, purificadores, cicatrizantes, absorbentes y calmantes. Entonces tiene un funcionamiento muy amplio para muchas patologías que son súper comunes en estos tiempos. Un ejemplo, como la artritis, como el lupus, como la fibromialgia, patologías bien complejas. Entonces, cuando nosotros, un ejemplo, tenemos una inflamación en el brazo o nos golpeamos o tenemos alguna inflamación por algún golpe, mayormente nosotros solemos colocar calor. O si tenemos una inflamación por algún dolor de alguna articulación, colocamos calor. ¿Qué produce el calor en la inflamación? Dilata los vasos sanguíneos y empieza a mover esta sangre estancada por el golpe y por eso produce una sensación de analgesia. Pero cuando extraemos el calor a través, un ejemplo, de sacar el guatero, sacar el paño caliente, después se va a ir eliminando ese calor basal de la piel y se va a volver a centrar en la misma estructura y vamos a volver a tener muchas veces los mismos dolores al rato, al tiempo después. Entonces, cuando colocamos un cataplasma de barro helado, que en este caso el cataplasma, la diferencia del barro, un ejemplo es que el cataplasma va a ir en una manta, o sea, en una manta, perdón, en una tela, ya una tela que debe ser delgada, y por eso ese pasa a ser un cataplasma que al final la tela no mancha principalmente, por el hecho de que va a contener el barro y va a evitar que se caiga y todos estos principios. Entonces aquí nosotros comprendemos que al utilizar el barro de las dos formas, tanto de preparar barro de la tierra naturaleza, me echo en el hombro, o si lo pongo en un paño y lo coloco en el paño y cubro el brazo de una forma distinta, va a tener los mismos efectos. Pero el cataplasma, según lo que Manuel de Saeta nos plantea, de que hay que primero forrarlo con diario para evitar que la humedad manche la ropa o ingrese a otras estructuras, y después de eso colocarle una faja para que el barro no se salga de la estructura en la que va a estar trabajando. Entonces ahí entran otros principios térmicos que este cataplasma de Saeta tiende a funcionar de una forma más expansiva en cuanto a la absorción de la inflamación. Entonces, ya podemos entender de que tanto el uso de las frotaciones de agua helada, el agua fría, el cataplasma de barro, los baños de contraste, el lavado de sangre de Manuel de Saeta, que es lo más conocido y lo más promulgado dentro de lo que es su doctrina, el lavado de sangre. Y ese lavado de sangre se usa con lo que son los baños de vapor o los baños de cajón, que estimulan la sangre
o sea, que estimulan la piel para poder llevarla al externo, y cuando la persona sale del baño de vapor se hace un chorro de agua helada, y así estamos jugando con los cambios de temperaturas y presiones sanguíneas y linfáticas y la eliminación de toxemia. Por eso son baños de sangre. Incluso se le conocen como unas... no, unas, lo que se lo hacen los diabéticos, me voy a acordar, ¿ya? Entonces, resumiendo, en general, Manuel Saeta implanta dos tipos de nutriciones muy distintas a la que nosotros estamos acostumbrados a poder hablar, que es la nutrición pulmonar, que es esta nutrición que se basa a través del aire que yo estoy respirando, a través del ambiente en el que yo estoy. Entonces imaginémonos ahora que en la pieza donde yo estoy o en el lugar donde yo trabajo hay material en putrefacción, hay polvo, hay humo, hay agentes de limpieza que están en el aire muy fuerte. Eso está haciendo de que mis pulmones absorban estos agentes nocivos y deteriora esta nutrición pulmonar a través del aire puro que nosotros deberíamos supuestamente estar respirando constantemente. Pero se entendería que hay unos factores en los cuales no suele pasar en el caso, imaginemos, una persona que consume mucho cigarro, una persona que tiene asma, una persona que tiene rinitis alérgica, o incluso que está en algún trabajo que está sometido a tener un aire más tóxico o del que está acostumbrado. Entonces, aquí entendemos también de que cuando el pulmón funciona bien, estamos en una correcta respiración, la piel funciona de una correcta manera. Tenemos una apertura de los capilares de la piel, y en esto va eliminando toxemias, y está a través de la correcta eliminación de los residuos por la piel. Entonces, mayormente nosotros solimos utilizar cremas, a veces ropa muy apretada, y esto está haciendo que no se eliminen toxemias basales de la piel y del organismo. Así que hay varias cosas que nosotros tenemos que plantear, que anteriormente, como Manuel Saeta decía que había que vestir siempre ropa holgada, suelta, era por este factor, porque si nosotros utilizamos ropa muy apretada no podemos respirar correctamente por la piel, no podemos eliminar toxemia, y completamente el cuerpo se aletarga por completo. En este sentido, ¿a qué me refiero con aletargar? De que ya no está funcionando de una forma óptima, porque la respiración correcta y la buena ventilación son los funcionamientos basales para la apertura celular y la entrega y salida de nutrientes y la eliminación de las toxemias. Nosotros cuando tenemos, un ejemplo, una mala ventilación pulmonar por la condición en el computador en el que estoy, porque mayormente entendemos que nosotros estamos más erguidos o incluso encima del computador, eso está haciendo de que la caja torácica no se abra en plenitud y hayan ciertos alvéolos que están más afectados. Entonces, con la auriculoterapia, en la iriología, nosotros podemos medir qué tan afectados están estas señales, estos pulmones, estos riñones, este intestino, qué tan toxémico está. Entonces, todo lo que ya hemos visto, podemos quizá entender que es una práctica muy necesaria, muy útil y todo, y poco nociva para la salud. ¿Cómo de esto nos puede hacer mal? Y es así como, a pesar de ser algo tan bueno, tan próspero para una persona para poder cuidar su salud, hubieron muchas personas que atacaron a Lesaeta en sus momentos. ¿Y por qué lo atacaron? Porque pensaron y anduvieron diciendo de que él era médico. A pesar de Manuel Lesaeta no haber, o sea, haber estudiado medicina, no se tituló de médico. ¿Cómo pudo él seguir estudiando medicina si sabía ya de que todas las vacunas, todo lo que en la escuela de medicina le iban a enseñar, iba a ser nocivo y iba a tener unos efectos contrarios de lo que él estaba esperando para la salud de sus pacientes? Asimismo, Manuel Saeta fue atacado, como yo les mencioné, en el cual en este caso el servicio público, pronuncia lo que era el allanamiento de los lugares donde él promocionaba sus prácticas, en este caso que fueron en ciudades como Rengo, Concepción y Temuco, donde él dictaba conferencias, hacía tratamientos y les enseñaba a las personas al poder tratarse sus males en su casa, en su domicilio. No era algo tan complejo para él, esa ETA, poder enseñarle a la persona a hacer un cataplasma, hacer los baños de contraste, consumir plantas, consumir productos más cercanos a la naturaleza. Entonces, estos ataques que se prolongaron alrededor de 5 años,
hicieron tres cosas principales: que Manuel Esaeta estudiara derecho para poder defenderse a sí mismo de todo lo que se le estaba acusando del ejercicio ilegal de la medicina. Por segundo, que tuviera una repercusión y que se hablara de él a nivel nacional, gente que incluso no sabía lo que hacía él, lo dio a conocer por esta situación que pasó a nivel de Santiago, principalmente, y en las ciudades que se mencionaron. Y en tercero, hizo que Lesaeta pudiera tomar con mayor fuerza esta seriedad y todo este conocimiento, porque él se dio a entender de que, a pesar de que es un tratamiento muy bueno, hay personas que están en contra de él. Entonces, con mayor fuerza, él sacó a flote todo lo que son los conocimientos de la doctrina térmica, de la medicina natural, y promulgó muchos libros, muchos conocimientos, y en este caso también fue invitado a Estados Unidos a un congreso de naturopatía, donde pasa ya a promulgar la doctrina térmica a nivel mundial, y así es reconocido por las entidades de naturopatía y de naturismo en todo el mundo. Entonces, con esto, Manuel Esaeta viaja por Latinoamérica, principalmente estipulando la residencia de la Asociación de Cultores de la Vida Natural, principalmente en Argentina, Bolivia, México y Estados Unidos, donde dejó a muchos seguidores que siguieron sus conocimientos, siguieron sus prácticas para poder inculcárselas en sus pacientes o en sus usuarios en sí. Entonces, Manuel Lesaeta, ya llegando en sus últimos momentos de vida, pudo tener el honor de tener contactos con el presidente de esos tiempos, que era don Carlos Ibáñez del Campo, y empezar a promulgar sus conocimientos y su filosofía más allá de lo que él ya estaba haciendo, porque él quería llegar a la política, llegar a la Constitución de Chile. Y con esto envía una súplica y una dedicatoria a el excelentísimo señor, que era el señor presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, con esto, dedica sus conocimientos y la experiencia propia a través de la observación por largos años de la doctrina térmica, y como un homenaje a las grandes virtudes de del primer ciudadano de esta república, que era el presidente de ese tiempo. Entonces Lesaeta con esto intenta promulgar conocimientos de higienismo, de una cátedra de un profesor en higiene en las universidades en sí, para poder hacer y llegar a el presidente de la República, y que esto quede estipulado en la Constitución. Entonces acá Lesaeta podemos notar que tenía una visión bastante amplia de lo que eran estos conocimientos, para poder incluso llegar a las universidades o incluso a la política acá en Chile. Y es así como llega al Colegio de Médicos de Chile, donde había muchos de sus colegas que en estos casos ya estaban ya titulados, personas que ya llevaban esta práctica en hospitales y todos, y es así donde puso que la misión del médico es principalmente actuar frente al enfermo, y esto principalmente va a depender en cómo el médico tenga la percepción de la salud. Entonces, lo que unía a Lesaeta, que era naturista, y a sus colegas médicos, era poder ayudar a las personas enfermas, sin incluso tener muy en cuenta las herramientas que tenían, entendiendo obviamente que eran médicos y naturistas, personas que saben de la salud. Entonces, para que todos estos conocimientos y esta carta que fue enviada al presidente no quedara en vano, y con todo obviamente los conocimientos que Manuel Esaeta quería dejar estipulado, deja ciertos primicias o ciertos principios que él quería que dejar en claro al presidente de la República. Y entre unos de ellos era crear una comisión de hombres buenos, que fueran no médicos ni naturistas, y ellos investigaran todos los hechos, tanto a favor o en contra de los diversos métodos curativos que tenían en esos momentos en uso. Entonces aquí Lesaeta planteaba de que una persona que no tuviera conocimientos de la medicina viera con sus ojos de crítico los efectos positivos y negativos de todos los agentes de la medicina de esos tiempos. Entonces se hubiese pasado por filtro las operaciones, las vacunas, los medicamentos,
y con esto poder ver y poder claramente poder identificar cuáles son los efectos que más van a ayudar a la salud y cuáles son los que los van a deteriorar con el tiempo. Entonces, tomamos en cuenta que de acuerdo a lo que estos investigadores iban a estipular a través de sus investigaciones, iban a dejar una cátedras en las universidades para poder enseñar los métodos curativos más positivos para la salud en esos tiempos. Entonces acá ya Manuel Saeta nos deja estipulado de que él quería crear una cátedra universitaria de medicina natural. ¿Cómo hubiésemos estado nosotros como país si es que el Saeta hubiese alcanzado esta idea? Imagínense que la naturopatía fuese estudiada en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile. Un conocimiento tan necesario para estos tiempos hubiese sido ya profesionalizado en Chile. Y aquí también Manuel Saeta plantea la inviolabilidad fisiológica del individuo a elegir el tratamiento que él quería. ¿Por qué? Porque entendemos muchas veces que la medicina alópata obliga a ciertas personas a poder tratarse con ciertos tratamientos porque si no van a estar eh, contra a lo que les plantea un hospital, un consultorio, otro lugar. Entonces aquí Manuel Zeta les daba a todas estas personas la esencia de elegir con qué tratamientos poder luchar contra los efectos nocivos de su día a día. Y entonces también reconocía por ley el derecho que asiste a los ciudadanos a tratarse las enfermedades por medio o sistemas que infundan más confianza. Entonces aquí las personas tomaban en balanza qué era lo que ellos más sentían que le iba a realizar bien y qué sentían más confianza y ellos podían acceder a ellos. No era tanto universal que todos teníamos que trabajarnos con ciertos medicamentos, ciertas vacunas o ciertas operaciones. Y entonces el último principio que Saeta quería estipular era que en el instituto pedagógico se abriera una cátedra de profesor de higiene para que en esta clase se establezca como obligación desde los cursos más elementales del Estado. Entonces imaginémonos cómo todos los profesores en el colegio nos enseñaban a tener una higiene de nuestra salud, a cuidarnos de ciertas patologías, de ciertas condiciones que nos van a ser más nocivas para nuestra mejoría en los diferentes estados de la salud. Entonces aquí en Saeta podemos ver que tuvo unos pensamientos visionarios en cuanto a las doctrinas y a los conocimientos que él quería dejar estipulados. Y en sus últimos momentos ya Saeta comenta que luchó toda su vida en contra de la incomprensión y la ignorancia. ¿Por qué? Porque la ignorancia es el mal mayor que nos aleja de la salud. Entonces, aquí Saeta deja todos estos conocimientos a manos de lo que es la Asociación de Cultores de la Vida Natural y en este caso en Chile de su hijo Manuel Saeta, Rafael Saeta Pérez Cotapo, quien sigue manteniendo sus conocimientos y los sigue implementando acá en Chile, en este caso en Las Condes, en lo que es la Villa de la Vida Natural de Manuel Saeta Acharán, quien sigue funcionando en estos tiempos donde nos enseñan los conocimientos, donde podemos seguir haciendo las prácticas de baños de contraste, de los baños de vapor, los cataplasmas y obviamente todo lo que son los conocimientos en sí. Entonces, sin más preámbulo, les agradezco a cada una de las personas que va a estar viendo esta clase, que ha llegado hasta acá, porque quizás hubieron varias cosas que si hubieran visto en mis otras clases ya abordamos y todo, pero como las personas quizás no la han visto y están recién viendo todos estos conocimientos, les invito a que me escriban a mi correo menares.naturopatía@gmail.com y me hagan llegar ciertas dudas, ciertas consultas, tanto de lo que hemos hablado actualmente o de lo que va a ser el diplomado de la doctrina térmica de la salud que yo voy a estar dando en el mes de septiembre de este año en sí. Entonces los invito a que reflexionen cómo nosotros percibimos la salud, cómo nosotros entendemos el concepto de la mejoría, cómo nosotros podemos aplicar la doctrina térmica en nuestro día a día y así mejorar nuestras condiciones de salud basales. Entonces me despido. Espero que se encuentren muy bien y los estaremos esperando en una nueva masterclass, en una nueva intervención o incluso en el diplomado de la doctrina térmica de la salud.
Nos vemos. Que estén muy, muy bien. Saludos.